Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Laura and Raymond. Podcast, a repetirnos aquí con nuestros cafecitos. Yo ya me lo he tomado, ¿eh? O sea que me voy a saludar a Laura, a ver cómo estás. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andas? Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo también me lo he tomado, pero ya es como que se ha convertido en el, no se hace así, se hace así, aunque esté vacía. Bueno, ¿Cómo esa está? seña, como una seña de identidad, ¿no? Sí, ¿no? El- la Levanta la charla, cabeza. sí, la charla del café. ¿Cómo estás? ¿Tienes cómo ha sido tu semana, tu reflexión de la semana? ¿Qué tienes por ahí preparado? Bueno, pues quería compartir algo que ha sucedido, pues ya que nos estamos compartiendo, ser lo más honesta posible y compartir lo que pasó el otro día, que lo que nos pasó, ¿no? Fuimos a grabar el podcast, pues el día que normalmente nosotros quedamos para grabar y, y justo a mí me pilló en un momento de estos de la vida en que, como decimos, ¿no? La vida no avisa y de repente, pues eso, tú estás viviendo tu vida tan tranquilamente y de repente un momento, un comentario, o sea, la vida sucede, te puede generar miedos, alegrías, de nada, pero de repente hubo un momento de estos que se cruza el mal camino, por decir algo. Y de repente te das cuenta, o sea, me apareció un nubarrón, me pilló desprevenida y me apareció, o sea, todo se cruzó para que de repente me apareciera como un momento miedo. O sea, me apareció un miedo muy antiguo en referencia con el dinero, con la estabilidad económica, ¿no? Con el futuro, todos esos pensamientos que nos han inculcado, que yo lo sé, tengo toda la teoría, ¿no? Pero sabes también que lo que está aquí está grabado a sangre Claro. y que eso es lo que te han enseñado, los miedos que has tenido desde pequeña y claro, de repente, a través de un comentario de un personaje que pasó, que gracias a esa persona Un esto salió, mensajero. claro, Sí. me ayudó, esa persona me ayudó a ver dónde estoy, ¿no? ¿Dónde estás en relación a eso? Y todo apareció y de repente te ves a ti misma entrando como el que se monta en una montaña rusa, ¿no? Que ya estás en el cacharro y no hay quien lo pare. Emoción, todo, ¿no? Y tú ahí, pues es un tsunami. Y justo era cuando íbamos a grabar y claro, pues abrimos la llamada, ¿no? Y de repente el Raymond me ve aquí llorando. Raymond, que no puedo, que así no es plan. Y simplemente pues compartirlo, pero también para también compartir, pues qué importante es, porque nos pasa a todos que en esos momentos siempre que podamos, todo lo que podamos, nos hagamos un espacio y nos permitamos y nos ofrezcamos a nosotros mismos y a nosotras mismas ese espacio nidito en el que darnos un poco de cariño y darnos el confort necesario para poder lidiar con eso de la manera más en calma posible, en el sentido, pues, darte el espacio. He quedado con mi prima, bueno, oye, mira, no, ahora mismo no puedo, lo que sea, ¿no? Y generarte las circunstancias externas mejores para poder sumergirte, ya que está aquí, porque como decías tú, Raymond, y me decías en ese momento, y es que es así, ¿no? Hay que lidiar con ello ahora, porque si no va a volver. Entonces, ya que aparece, usemos el momento y a por ello, ¿no? A entregarse, simplemente pues a sentirlo. Qué bien, claro. Es así, muy bien, porque al final es como, aunque tengas una cita o un podcast que grabar, tienes que llamar a la otra persona y decirle, oye, que me ha llamado mi niña interior y necesita un abrazo, así que te den. Que el primer te quiero es a uno mismo, así que está genial. Nada, pues brutal, brutal compartirlo, porque tenemos que aprender también, salir de todo este paradigma que nos han contado de, de muro, ¿no? Y empezar a mostrar nuestra parte vulnerable tal cual, de reconocimiento, de aceptación y esto es lo que hay, ¿no? Así que, nada, genial. Pues nada, me encanta. Bueno, mi reflexión no tiene mucho que ver con eso, pero estaba pensando estos días, porque ahora en mayo pues son las elecciones aquí en la Comunidad de Madrid, nos están dando toda la barrila todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo en la furgoneta la verdad es que nunca me entero de nada,
pero ahora como estoy con los libros y tal, y estoy en casa de mis padres, pues claro, está el televisor, está la máquina de desinformación sonando todo el día, que es como, madre mía. Y entonces mi reflexión era que si es democrático, es una pregunta, ¿no? Si es democrático que todo el gobierno que tenemos, ¿no? Lo que es el Parlamento, etcétera, tiene una serie de informaciones que nosotros, lo que es el pueblo, ¿no? El pueblo ordinario no tiene. Por ejemplo, desde las esferas políticas se permite o utilizan la neurociencia y el neuromarketing para manipularnos emocionalmente, ¿no? Incluso el mismo gobierno, ¿no? O el status quo también permite y anima a las empresas a que utilicen estas tácticas de neurociencia y neuromarketing para vendernos sus productos. Pero la pregunta ¿es democrático que con mis impuestos ellos tengan una información que yo no tenga y no me pueda defender? ¿Saben, no? Porque aquí está todo el mundo abusando de mí. Unos para pedirme el voto y otros para que les compre sus productos. Pero es como, ¿cómo puede ser? O sea, con mi dinero o sea, me están manipulando a mí porque yo no tengo esa información. ¿Por qué no me dices a mí cómo es tu comunicación verbal y no verbal para que yo decida si yo quiero que me engañes o no? Es que estamos totalmente expuestos y esclavizados a eso, pues me creo lo que me están diciendo, pero no tenemos ningún tipo de formación ni en universidades, ni en el colegio, de psicología, de educación emocional y espiritual, de otro tema importante, ¿no? La educación financiera. A nadie le interesa que tengamos educación financiera, nadie. Eso es para la gente que sabe, para los ricos, ¿no? Entonces esa era un poco mi reflexión. Y digo, pues bueno, ya hablando de democracia, ¿no? Y de igualdad, estamos hablando siempre de igualdad, yo digo, pues yo no me siento igual, no, no me siento igual porque no manejo la misma información ni queréis que la maneje. O sea que, pero bueno, para no alargarme más con las reflexiones, esta semana tenemos un tema súper interesante, ¿no? Que quieres abrir, Sí, muy potente, que necesitaríamos 7.000 podcasts, pero vamos a intentar hacer algo, ¿no? En 30 minutos, a ver. sí, esta Patricia además es alguien a quien yo conozco de hace muchos años, nos escribía y nos proponía un tema y nos encanta sacar los temas que nos proponéis, por lo que por supuesto, pues aquí está, sin esperar más. Y el tema, ella hablaba de la soledad, pero ella presentaba esa soledad que duele. Ella hablaba de, a veces siento esta soledad que es como que duele en el alma, ¿no? Que no sé qué hacer con ella, que me supera, que empapa todo y que es como, hasta da miedo, o sea, describía esa soledad, ese sentimiento, duro, ¿no? Que creo que todos conocemos y entonces nos decía que como, pues, como hemos viajado y como tal, pues si la hemos sentido o qué podíamos compartir sobre esto, ¿no? Yo también me puse, venga, a ver, ¿qué sale? Normalmente yo hablo sin pensar y normalmente sin, así como, pero digo, venga, voy a escribir un poco a ver qué. Y, y la verdad es que bueno, lo primero cuando me senté y pensé, y me vino un primer momento, ¿no? De haber sentido esa. Pues claro, la soledad siempre se dice, ¿no? Es la impuesta o la elegida. La elegida es una maravilla y la impuesta es cuando no la quieres, entonces la sufres. Normalmente. No Hmm. hay por qué, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, y me recordó, ¿no? Todos los años primeros, desde que me fui de Edimburgo hasta que luego ya conocí a Hitor, en el que ya viajábamos juntos, todos esos años yo andaba pues sola, sí, creaba una vida, pues creas tu comunidad alrededor, tu tal, pero de repente empaquetaba todo, regalaba la mayor parte, cogía 4 cosillas y me iba a empezar otra vida. Y claro, cuando llegas, estás sola, no conoces el lugar, no conoces a nadie, no, y ahí es esa soledad, ¿no? Hasta que creas. Y me vino, yo creo, de los momentos en que más he sentido esa de, eso, ha sido para mí personalmente siempre ha aparecido, me recordaba en Canarias nada más llegar, de Edimburgo a Tenerife, a la capital, no era donde yo quería estar, pero bueno, hay que empezar por alguna parte. Y recién llegada, alquilar una habitación, compartida con otra chica,
y salir a la calle y era un día de fiesta, y no me acuerdo cuál, pero día de fiesta como podría ser una Navidad, o sea, Sí, día en España de fiesta gorda de familia, en la que todos se sientan alrededor de la mesa. ya, Y mi familia, por un lado y por otro, siempre ha sido así, y entonces ese momento de estar sola, caminando y escuchando en las casas las familias reunidas y tú caminando sola por la calle, casi nadie porque es un día festivo en la calle, pero en un sitio que tú todavía desconoces, que no quizá es al que tú habías elegido ir, y sentir eso y esa familia y sentirte sola y sí que sentir, ¿no? Ese dolor, o sea, dolor de llorar, ¿no? Y de wow, es esa dicotomía, ¿no? De yo estoy eligiendo esto, pero a la vez esto duele mucho, ¿no? Duele mucho. ya. Y, y me traía eso, ¿no? Em, y luego también me llevaba a, a que normalmente en todas las enseñanzas espirituales que yo he recibido o he escuchado o saboreado, en todas siempre se habla de eso, ¿no? El sufrimiento más sufrimiento del ser humano es esa sensación de separación, de ser un ser aparte del todo. Pero a la vez, eso es el lidiar con eso es lo que realmente te ofrece la libertad de la felicidad, o sea, del vivirlo del cambio grande de perspectiva que es el gran shift, ¿no? Que llaman uno de los grandes cambios. Eh, y es eso, entonces, dándole vueltas a eso, decía, claro, es que si te fijas, un poco es como esa soledad que duele, la sentimos desde dónde, cuando estamos aquí, en la mente. Esa es desde aquí yo siento esa soledad que duele, pero yo creo que todos, a ver, no hace falta resbalarse muy dentro de la espiritualidad. Todos hemos sentido esto como seres humanos. Cuando ves un atardecer maravilloso, cuando estás ante un sitio natural espectacular, cuando algo sucede así, esa sensación de, ostras, como conexión con el todo, ¿no? Mm, Esa sensación de apertura, de conexión, de tal. Ahí no hay soledad. Ahí esa soledad que duele no puede existir ni caber en esa realidad. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos conectados con esa otra parte, ¿no? Con ese ser aquí abajo, con nuestro ser sí, esencial que se llama. presente, instante presente. Eso es. Entonces, ahí llegué, ¿no? Y digo, claro, es que entonces quizá esa puede ser la, la, la respuesta a esos momentos de dolor, de soledad que todos sentimos, porque todos, hasta que no das el paso, espiritualmente hablando, hasta que no te transformas realmente desde las profundidades, siempre hay momentos de sentir esa separación con el todo y ese no terminar, aunque tú lo sabes, pero no puedes terminar tú de saborear aquí en tu lengua el ser uno con el todo, aunque tú puedas tener la teoría en la cabeza. Pero claro, una vez que lo has sentido una vez, esa sensación de unidad, ya sabes que está ahí, ¿no? Ya sabes que eso es. Y yo creo que esa es a la que a lo mejor descender o conectar, y de nuevo vuelvo a lo mismo, la práctica constante y diaria en nuestras vidas nos hace que cuando llegue ese momento o el momento mío del otro día, pues tú ya sabes el camino hacia donde tienes que ir. Y aunque te lleves casi arrastrando, pero ya sabes el camino, ¿no? Y te llevas. Sí, No, sí, no sí. sé qué dices tú, no sé qué. Sí, a ver, no, súper interesante, hemos hablado muchas veces de esto. Yo voy a intentar dar una visión un poco más psicológica, eh, mm, simplemente también por aportar algún recurso para que la gente que nos esté escuchando lo pueda buscar, ¿no? En internet o a través de libros y tal. Siempre hablamos pues eso, de lo conocido, ¿no? Desde la teoría o desde la frase de autoayuda también. A mí muchas veces me encanta decir esta frase que es como que la soledad es un buen sitio para estar, pero es un mal sitio para quedarse. Entonces, es imprescindible, pero hay que encontrar siempre un equilibrio, porque la soledad es maravillosa, te permite, es cuando te permite soltar, emanciparte de tu familia, ¿no? Del adoctrinamiento académico, de la sociedad muchas veces que nos adoctrina, nos aprisiona. Entonces, cuando tú estás en soledad, tienes muchas más oportunidades para descubrirte, para conectar con tu humanidad, etcétera. Con lo cual, desde el punto de vista espiritual,
es muy favorable, tenemos que aprender a conectarnos con la soledad. Pero luego llegan muchas personas que a lo mejor, como creo que es Patricia, ¿no? La que nos Sí. invita a hablar de este tema, creo que utilizó la palabra que tengo aquí, que la soledad es abrumadora y destructiva, ¿no? Entonces, aquí es un tema que a mí me encanta porque es abrumadora y destructiva solo para algunas personalidades, para otras no. Y me explico. Me gusta muchas veces utilizar el chiste del borracho que está debajo de una farola buscando algo, ¿no? Y se acerca a uno y le dice, oye, ¿qué haces? Y dice, no, que he perdido las llaves. Y dice, ay, ¿las has perdido por aquí? Y dice, no, las perdí allí a 500 metros. Y dice, ¿y por qué las buscas aquí? Y dice, porque hay más luz. Me encanta. Bueno, pues yo creo que lo que nos pasa es que estamos buscando el cómo solventar la soledad en el sitio incorrecto, porque la soledad se gestó en otro sitio. La causa viene de otro sitio, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos qué tipo de soledad, porque la soledad tiene niveles, del 0 al 10. No hay soledad 0, soledad 10. Hay soledad 2, 3, 7, 8. Y miedo es igual. No hay miedo o no miedo. Hay tipos y niveles de miedo. Igual que hay tipos y niveles de envidia. Y por eso existe el equilibrio, porque estamos ahí. No blanco-negro, hay grises por medio, ¿no? Entonces, claro, cuando no sabemos cuál es nuestra soledad, cuál es nivel o cuál es el ingrediente con el que construimos nuestra tarta, pues no tenemos ni idea. Si yo, por ejemplo, llamo ahora a 9 amigos, 9, y les digo, oye, mañana me hacéis una tarta, la que queráis, ¿queréis que todos van a traerme la misma tarta? No, me van a traer una tarta cada uno con ingredientes diferentes. Uno la traerá con chocolate, otro con fresa, con arándanos, un bizcocho estará más apelmazado, más esponjoso, uno tendrá raspaduras de limón, otras de naranja, cada uno va a hacer su tarta. Y yo digo, maravilloso, ¿por qué? Pero es que somos así desde el punto de vista de personalidades. Entonces, si por ejemplo nosotros no sabemos nada de psicología y no sabemos, por ejemplo, la teoría de John Bowley sobre la teoría de los apegos, cómo se gestan los apegos, y que nosotros, por ejemplo, desde los 0 años, desde los 0 meses hasta los 2 años, creamos un apego significativo porque el bebé siempre necesita un vínculo afectivo con su cuidador principal. Siempre busca seguridad. Eso le da a dar más posibilidades de supervivencia. Por eso necesita ese vínculo y conseguir el qué. ¿Qué busca el bebé? Siempre, ¿eh? Esto es a nivel de todas las culturas, Mm. patrias, etnias, etcétera. Está demostrado científicamente desde el punto de vista psicológico. ¿Qué busca el bebé? Protección, seguridad y apoyo. Cuando el bebé crea un apego seguro, ese apego va a tener una repercusión y va a condicionar toda su vida. Y esto va a repercutir en cómo va a ser tu autoestima y tu confianza para construir tu propósito de vida, por ejemplo. ¿Cómo van a ser tus relaciones personales? En relaciones de pareja, ¿cuál va a ser tu inteligencia emocional? ¿Qué recursos vas a tener ante las adversidades de la vida? ¿Cómo te las vas a tomar? Mil cosas. ¿Cómo vas a interpretar la realidad? La que tú ves, porque siempre interpretas la realidad a través del filtro de tu dolor. Ujú. Fíjate si hay cosas importantísimas aquí. ¿Qué quiero decir con esto, Laura? Que es que esto es muy largo, muy extenso de Y explicar. sí, por supuesto, es un tema. Que según la teoría de Bowley, hay apegos seguros y apegos inseguros. Y por nuestra psicología casi todos estamos dentro de un apego inseguro. Y dentro de los inseguros está el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un apego ansioso y no lo sé, ese apego ansioso me está llevando a que yo sienta la soledad muy fuerte y la dependencia emocional también. Pero si yo tengo un apego evitativo, todo lo contrario, soy un genio de la soledad. Porque ese apego que yo he construido en la infancia lo que me hace es rechazar a la sociedad, huyo del compromiso, me gusta estar solo, tengo una personalidad introvertida, me siento amenazado cuando tengo que establecer una relación de pareja. No sé si me explico. Total, total. Y al ansioso le pasa todo lo contrario, tiene hambre de vínculo, necesita crear amor, está mucho más en el campo de la economía de las caricias de Steiner. Necesito la ternura, el abrazo, la conexión, tenerte, la mirada, la caricia, todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no sabes que tienes un apego evitativo? Pues que vas a estar peleándote toda la vida con el mundo. Y el apego ansioso va a estar peleándose todo el mundo, toda la vida con el mundo, porque no sabes cómo está viviendo esa soledad. No sabes, no lo sabes.
No sé si me explico. Luego hay más cosas, porque tú esto luego lo pasas, que ahora hablaremos cuando te voy a pasar a ti un poco el hilo de conversación. Luego hablaremos de cómo yo lo integro con eneagrama, con herramientas que nos hablan cómo somos dentro de las personalidades. Pero lo importante es saber qué tipo de apego tengo yo, porque si yo de nacimiento tengo ese hambre de conexión y me duele mucho la soledad, que estoy jugando con otras cartas en esta partida llamada vida, y estoy intentando compararme y copiar a alguien que está manejando la soledad mejor que yo y me estoy frustrando, no estoy aceptando quién soy, ni cómo estoy construido. Quiero hacer una tarta de zanahoria y no tengo ese ingrediente, joder. No Claro. lo tengo. Tengo otros, pero no tengo ese. Y estoy empeñado es que quiero hacer esta tarta. Ya, pero no tienes ese ingrediente. ¿Lo puedes construir? Sí, porque si algo ha demostrado la neurociencia es que nosotros tenemos un cerebro plástico. Total, total. Y a través de cambiar creencias y hábitos y mucho trabajo personal, tú puedes cambiar la visión que tienes a nivel inconsciente. Porque esto de los apegos, fíjate si es importante, que es que la gente se cree que es a nivel consciente. Cuando te preguntan, ¿yo qué apego soy? ¿Ansioso, evitativo, desorganizado? Es que no se puede pensar, porque Claro. el apego es tan brutal que se crea en la infancia hasta los 2 años, que es un registro que se graba a nivel corporal, Laura, Ujú, no de conciencia. ujú. Es como si fuese el ki que habla la energía de la medicina china. Tu energía, tu motivación va a ser desde busco la conexión, busco el apartarme, la independencia. Y eso no es consciente, es inconsciente. Guau, sí es interesante porque a mí siempre me maravilla todo lo que sabes. Que no, En serio, en serio. tampoco sé tanto. No, Lo que en pasa es serio, que en como serio. me gusta investigarme, porque como soy un tarado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, joder, y esta gente, ¿no? Que te lo coge y te lo explica así, lo ponen casi, y esto es el apego tal, tal, me maravilla, me deja siempre como el que ve un atardecer, ¿no? ¡Wow! Fíjate. Y según lo decías, yo creo que todos los que lo escuchamos, puedes ver a ti, puedes decir, uy, pues yo creo que yo soy de esos, pero también puedes ver, pues Pepito de aquel, al otro de aquel. Yo creo que a todos nos estaría pasando eso, ¿no? Según te escuchábamos. Pero sí que, claro, al final es eso, ¿no? A ver, todos tenemos, yo siempre lo que puedo compartir, lo único que yo puedo compartir es cómo yo lo siento, lo vivo, ¿no? Es lo que pensaba ayer cuando los dos temas, digo, ustedes, menudos pedazos de temas, estos son para charlar por días a ratos, cuando tienes el rato de charla y ahí salen cosas buenas, ¿no? Em, y decía, jo, ¿qué puedo compartir de esto? Realmente poco. Puedo compartir cómo yo lo vivo, lo siento y supongo será parecido a otros. Y el tema es ese, ¿no? O sea, tenemos una historia persona. Todos tenemos, todos sabemos eso, ¿no? Es cuando la gente dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Es como, vamos a ver, sentémonos un momentito antes de volvernos locos con qué hago. A ver, estamos aquí en un cuerpo humano, todos tenemos una historia y sabemos que nos hemos construido un montón en el inconsciente de piedras, por decir así, en el camino, y que no son iguales las de, como tú dices, de la tarta que te traen. Cada uno es diferente. Partamos de ahí, relajémonos un poco, ¿no? Mm, Ahora, eso, de repente, por ejemplo, con temas, ostras, ¿cómo me duele la sociedad, la soledad? Qué dolor, ¿no? Y otro, a mí siempre me ha chiflado, pero también la he vivido con dolor, ¿no? Pero siempre ha sido como, wow, qué momentos, cuánto se puede aprender y crecer y saborear y conocerte y permitirte en la soledad, ¿no? Cuando uno baila y está solo, ¿no? O todas esas cosas. Pero claro, cuando te duele, cuando lo que sea que es, duele tanto, es como dice una amiga y yo siempre decimos, aquí hay tomate para el carro, Madaleno. claro. Aquí hay algo, porque duele tanto, es como a mí me pasó el otro día, ¿no? Es como, ostras, esto es una reacción excesiva para lo que ha pasado, porque todo puedes estar, eso como dices, en el miedo. Hombre, por supuesto que me da un poquillo de miedo, pero bueno, ahí voy. Pero ostras, si hay una reacción tan así, en la soledad, tanto dolor, es como para decir, pues espérate, porque seguramente aquí hay algo a lo que yo no tengo acceso y Claro. qué es lo que está generando esta reacción en mí. Y como decimos, ya que está sucediendo ahora,
es la oportunidad perfecta para lidiar con ello. Vamos a ello. ¿Y cómo se hace? Para mí siempre es así. Yo siempre tengo esa salida, es sintiéndolo, ¿no? Entregándote a ello, literalmente. Yo muchas veces ha sido de literalmente tumbarme en el suelo como si fuera una estrella de mar y respirar y sentirlo. Y lo que siempre veo es que son capaces y ese dolor de soledad, pues empezar a ver, pues, ¿cómo lo siento en mi cuerpo físico? ¿Dónde está? Y puedes, en plan vipassana, ¿no? Puedes sentir tensión en el cuerpo. Ah, mira, esta tensión, ¿no? Está ahí y esto, y conocerlo. ¿O qué siento? ¿Cómo? ¿Qué es este sentimiento? ¿Es enfado? De repente, y a lo mejor dices, hostia, que no es miedo, que tengo que aquí hay mosqueo. Bueno, pues mosquéate, ¿no? Permítelo, siéntelo, siente ese mosqueo. ¿Y qué más hay? ¿Y este mosqueo de dónde viene? Y ahí va a aparecer a lo mejor una memoria y tú estás como un ovillo de lana y tú estás tirando con mucho cariño, muy poquito a poco, observando, ¿no? Y queda abajo. Ah, sí, esta memoria. Y detrás de esa memoria de mosqueo con aquello que pasó, ¿qué hay? Hostia, dolor, porque me dolió un montón. Mm. Hostia, pues ahí hay dolor, pues de repente me pongo a llorar. Bueno, pues llora todo lo que puedas, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y una cosa que me pasó el otro día, ya compartiendo aquí, y te pasó, pero que fue grandiosa en una práctica. ¿Sabes qué? Yo soy del bodyfulness. Entonces, Sí. en una práctica física del tantra tradicional, este que practico, cuando estás practicando estás totalmente en trance. Es como estás en otra dimensión toda la hora y pico de práctica, ¿no? Te estás moviendo, ojos cerrados, en otra. Y de repente me vino la comprensión de, que ya lo sabía, pero me vino la comprensión física de debajo de todo miedo hay amor, debajo de todo lo único que hay es amor. Y yo ya lo había escuchado o leído seguramente, pero ahí me vino la integración de eso en mí. De repente fue como, hostia, claro, por supuesto. Si empiezas, y aunque suena que no, ¿cómo va a haber amor debajo de este miedo? Yo a veces lo he pensado y sentido. No, no, no. En este, no. En todos los de los otros, a lo mejor, en este mío no. Pero si vas poquito a poco, vete, vete. Yo te invito a que vayas. Cuando sentamos esto, vamos, vamos, vamos. Y va a ver qué es la última a la que podemos llegar. Y nos lo comentáis en los comentarios, sería guay. Me encantaría. Qué bueno. Sí, yo creo que, haciendo un poco de metáfora, creo que somos como la Tierra. Y como estamos girando, a veces tenemos la luna y a veces el sol. Y es el miedo y el amor. Y no puedes quitarte ninguno de los dos. Tienes que vivir con el día y la noche. Entonces, como tú integres, aceptes y gestiones eso, pues eso es lo que te va a permitir serenidad, que es estar en paz, tanto con lo bueno como con lo malo, ¿no? Y lo que decías y lo que decías antes de ese miedo que está ahí o ese dolor que viene, claro, yo a lo que voy a la psicología es conecta con él, que a lo mejor nos falta un poco de teoría para saber realmente de dónde puede venir, porque tú fíjate, esto es inconsciente totalmente. Si te estoy hablando de la teoría de los apegos que tenemos, que se construyen hasta los 2 años, pero luego vienen encima las heridas emocionales, que se están construyendo hasta los 7 años. Una herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, de injusticia. ¿Qué pasa si yo he tenido un apego ansioso que lo produce el cuidador principal, que es un cuidador principal donde el niño siente que es un cuidador impredecible? A veces está, a veces no está. Imagínate una madre de 0 a 3 años que es alimento y a veces está y no está. Y el niño percibe que a veces la tiene y no la tiene. ¿Qué genera esa ansiedad? Porque el niño siempre tiene la experiencia de que la va a tener. No pasa lo mismo con un apego evitativo, que mamá no estaba. Entonces tú te refugias en tu autonomía y en tu independencia y te gestionas tu soledad. Pero ¿qué pasa si tú tienes ese apego ansioso porque mamá a veces estaba, a veces no? Y eso deriva en una herida de abandono. Que vas a tener muchísimos problemas con el tema de la soledad y con la dependencia emocional. Muchísimos. Cuando tú sabes eso, te vas a dar cuenta cuáles son los ingredientes de tu tarta. Y no es casualidad. Una herida de abandono normalmente está buscando heridas de injusticia y de traición para relacionarse. ¿Por qué? Porque ¿qué busca? Protección, seguridad y amparo. Busca un macho alfa a lo mejor, ¿no? O una mujer alfa. Ujú. Y tú, por eso dice la ley de la polaridad, vas a encontrar lo que tú no tienes.
lo que te haga falta. Pero tú, por no entrar a tu dolor, a tu abandono, te vas a dejar pues que alguien me lo cubra. Esa sensación que tengo de inseguridad, de soledad. No quiero estar solo. Porque la idea de abandono lo que te está diciendo sobre todo es no quiero estar solo. Gente que tiene problemas con la soledad, con la dependencia emocional, que tiende al drama para no perder su objeto de deseo. Entonces, es muy importante saber dónde estamos para decir, es que yo funciono así, es que Claro, tengo estos ingredientes. claro, Entonces, cuando te pasan cosas y atraes a determinadas personas, vas a entender por qué a ti la soledad te afecta de esa manera. Y ves a una persona que tiene un apego evitativo, por ejemplo, que los que tienen apego evitativo se ríen de los que tienen miedo a la soledad. Fíjate cómo está construido todo esto, Laura. O sea, como está acostumbrada a su soledad, mm, siente que la persona que tiene una herida de abandono y que tiene miedo a la soledad, siente que es débil, pusilánime, insulsa. ¿Qué quiere decir cuando no sabes esto? Que una herida de abandono con una herida de traición o injusticia, o un ansioso con un evitativo, que es un poco lo mismo, en planos distintos de herida, se activan las heridas unos a otros. Es muy fuerte esto. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, tú tienes muchas más herramientas para participar en este mundo y para no compararte, porque cuando empiezas a aceptar cuál es tu dolor y con qué ingredientes está construida tu tarta, ya no tienes que copiar a nadie. Si eres cebra, no quieres ser un águila ni claro. un elefante. Estás bien con tus rayas y con, y con tus movidas, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entonces, mucho cuidado dentro de todo el paradigma de la espiritualidad, de lo que nos cuentan, cómo manejar la soledad. No manejamos la soledad igual. Si lo miras desde el punto de Claro, vista del eneagrama, que hay 9 tipos o 9 personalidades, que en realidad son 27, cada uno vive la soledad de diferente manera. Entonces, para uno es destructiva. Yo, por ejemplo, en el tipo que yo tengo, yo vivo la soledad muy bien. Me encanta la soledad. Vivo en una furgoneta solo. Paso muchas horas solo. He viajado mucho tiempo solo. Y claro, cuando alguien está en mis charlas o en mis conferencias desde una herida de abandono o desde una tipo 6, por ejemplo, del eneagrama, que es puro miedo, y te dice, yo quiero hacer lo que tú haces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes tener el valor de hacerlo? claro, Y claro, a mí me encantaría muchas veces decir, es que yo no tengo los mismos ingredientes que tú, amigo. claro, Tú eres muy bueno para otras cosas que claro. no estás viendo porque estás poniendo el foco en mí. Ese es el gran problema que nos pasa. Claro, y eso es la base, ¿no? Es igual que las dietas y todo, ¿no? No hay una, lo que a mí me funciona y me sienta bien, a ti te sienta fatal, como una patada, vamos. Y es así, entonces, qué importante es, en vez de empezar a buscar soluciones a supuestas cosas que tú crees que tienes, empezar primero a ser un poco honesto, hacer un poquito de autoindagación con eso, un poquito de información, todo esto que tú estás aquí presentando, eh, y mirarse desde dónde parto, ¿no? Desde dónde yo estoy, quién yo soy, qué yo soy, y ya desde ahí entonces te vas haciendo trajes a medida, porque tú ya sabes tus medidas. Hazme un traje a medida, ¿cuáles son las medidas? No sé. Pues qué traje te voy a hacer, ¿no? Claro, es Me que tienes que dar, ese claro, es el autoconocimiento. eso ¿Mm? es básico. Sí, sí, es saber. Lo mismo de la metáfora de la tarta con lo del traje. O otra, ¿con qué cartas he venido a jugar aquí? Porque hay unos que vienen a jugar con un póker o con un full y a mí me ha tocado una pareja de diamantes y tengo que jugar. Pero yo con esa pareja de diamantes puedo decir, pues aquí me ha puesto todo lo que tengo o no, o aquí me puedo tirar un farol, pero a lo mejor no me conviene decir, yo aquí no, yo aquí en esta partida no puedo jugar, porque sé quién soy y estoy en mi trabajo personal y conozco mi parte vulnerable. Y si entro ahí, sé que me destrozas. Pero de verdad que vamos ciegos por la vida, ¿sabes, no? Y es Pues esa, pensar en ello, pensar en ello. pues esa sí, podía ser la reflexión de despedida de este podcast, podía ser, me está diciendo la mente, ¿no? Es como podía ser el deciros a todos, el decirme a mí, a todos, decirnos, ¿y tú qué cartas tienes?